Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Damos gracias al Señor siempre por cada nuevo día que Él nos concede. Y si su gracia está sobre nosotros, el Señor nos concede siempre su salud, su bienestar, su paz, su prosperidad en todo lo que Él ponga en nuestra mano para hacer. Queremos, hermano, siempre desearles que el Señor les bendiga, que el Señor les esté guiando, que el Señor esté cubriéndole con su abundante gracia. Esta mañana quisiéramos tener un tiempo de oración y estaba recordando un poco lo que el apóstol Pablo en sus cartas, ya sea a Colosas, a Tesalónica, en fin, a otras iglesias, él oraba básicamente por los creyentes por tres cosas. Mejor dicho, agradecía a Dios por tres cosas. Primero, por la fe, haber puesto su fe en el Señor y que se fortalezca. Por el amor, para que ellos sigan amando a Dios y también amándose los unos a los otros. Y tercero, por la esperanza, es decir, por esa expectativa de la venida del Señor. ¿Qué tal si ahora oramos? Permítame orar por cada uno de ustedes, por estas tres cosas y por mí mismo, que la fe, el amor y la esperanza no falten. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, muchísimas gracias, Señor, por esta mañana preciosa que nos regalas para acercarnos al trono de tu gracia. Gracias, Señor, porque tú nos permites tener el cielo abierto para venir a ti y hablar con libertad y confianza, sabiendo que la sangre de Cristo nos ha abierto un camino vivo y nuevo a tu presencia. Y traemos, Señor, esta mañana de manera muy especial la vida de toda tu iglesia, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos esta mañana reunidos para pedirte, Señor, que la fe, el amor y la esperanza no falten en nuestros corazones. Te doy gracias por la fe de cada uno de mis hermanos y hermanas. Esa fe, Señor, que mueve montañas. Esa fe, Señor, que fortalece para enfrentar las pruebas. Esa fe, Señor, que es importantísimo para apropiarnos de cada una de las promesas tuyas. Así que te rogamos, Señor, que la fe sea fortalecido, que la fe no falte y que el enemigo no nos robe la fe en medio de las adversidades, problemas o dificultades. Oramos por el amor también, para que siga nuestros corazones abundando en amor. Amor primero para ti. Amor, Señor, en obediencia, en adoración, pero también amor para bendecir a otros, para bendecir a nuestras propias familias. Gracias, Señor, porque el amor ha sido derramado por tu Espíritu en nuestros corazones para gastarlo para la gloria tuya y para bendición de otros. Y gracias también por la esperanza, esa esperanza que nos llena de tanta expectativa de tu pronto regreso por nosotros, Señor. Gracias porque nos has salvado del pecado, de la culpa del pecado. Nos has salvado, nos estás salvando del poder del pecado. Y un día nos salvarás de la presencia del pecado cuando estemos en tu gloria, Señor. Padre mío, que nuestros ojos estén siempre puestos en ti y en las cosas de arriba, para que así nuestra vida, Señor, aquí en la tierra, se afirme, se fortalezca en las cosas de arriba, Señor, en las cosas espirituales. Y así andemos siempre agradándote y haciendo tu perfecta y buena voluntad, Señor. Bendice a tu iglesia con fe, con amor, con esperanza. Que sobreabunde esto en la vida de tu iglesia, por favor.
en medio de las circunstancias en las cuales nos encontremos. Fortalécelas tú, Señor, por favor. Gracias por esta mañana y gracias también ahora que abrimos tu palabra para que tú nos bendigas con ella, para que tú nos fortalezcas, para que tú nos instruyas, para que podamos caminar en la vida como a ti te agrada, Señor. Bendícenos con tu palabra en esta preciosa mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas y Salvador también, por supuesto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, continuamos con nuestro estudio en el libro de Proverbios. Libro de sabiduría, libro que nos enseña a ser prudentes, a ser sabios, a ser cuidadosos, ¿verdad? Y hoy nos toca meditar en Proverbios capítulo 13, el versículo 15. ¿Qué dice Proverbios 13:15? Dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores, ¿qué cosa dice? Es duro. Qué tremendo proverbio. Es un proverbio interesante e importante para nuestra vida. Y el sabio Salomón parece ser aquí que él hace un contraste o una comparación de dos, creo yo, vamos a decir así, elementos en la vida de la persona. Uno, el buen entendimiento, y segundo, la transgresión, lo opuesto, ¿no? O sea, lo que no es bueno. ¿Qué nos dice el texto? Vamos a examinar el texto. Acompáñame. Dice, el buen entendimiento da gracia. La palabra entendimiento viene de una raíz hebrea sekel que denota la idea de perspicacia, la idea de una comprensión intelectual de las cosas. Entendimiento es eso, una comprensión por lo menos cabal de las cosas que estamos tratando, ¿no? El significado básico y fundamental de sekel, o sea, esta palabra hebrea, es mirar, prestar atención, lo cual significa que es una persona observadora, es una persona que mira con atención o que presta atención a lo que está sucediendo, lo examina, lo evalúa, lo pondera, y eso le va a dar una comprensión de lo que está sucediendo. Por eso, otras versiones va a traducirlo o va a darle un sinónimo como buen juicio. Buen juicio. Uno que tiene un buen entendimiento tiene un buen juicio, ¿no? Tiene buen sentido, tiene una comprensión mejor de las cosas. Entonces, una persona que tiene buen entendimiento es una persona que tiene una buena comprensión de las cosas, que lo lleva a ser prudente, que lo lleva a ser sabio, que lo lleva a ser consecuente, que al comprender las cosas le da pues un sentido correcto de las cosas, le da buen juicio, tiene un buen tacto, ¿no? Esto es lo que hace a una persona de buen entendimiento. Y por supuesto, una persona así se va a conducir bien, va a hablar bien, va a tener obviamente pensamientos coherentes, ¿no? Y el texto dice que una persona así, una persona
que comprende las cosas, que tiene buen juicio, que tiene buen entendimiento, que tiene buen sentido, que tiene buen tacto, que ha recibido toda la información y la ha procesado, entonces dice, esa persona va a dar como resultado, por medio de su conducta y por medio de las palabras, ¿qué cosa? Dice, va a dar gracia. Y la palabra gracia, ya todos lo sabemos, es favor, ¿no es cierto? Es un favor. En otras palabras, esta persona que haya gracia va a producir favor, o como dice otra versión, va a generar afecto y aprecio de otros hacia uno, porque da un buen consejo de repente, porque piensa bien, porque habla acertadamente, o es prudente también de callar lo que se tiene que callar en el momento que se tiene que callar, y eso la gente lo aprecia, eso la gente lo reconoce, ¿verdad? Entonces, un creyente que presta atención al consejo de Dios, que mira con atención el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, esa persona va a tener un buen entendimiento, es decir, una buena comprensión. Al tener una buena comprensión, va a elaborar en su mente y en su corazón un buen juicio. Y va a actuar con mucho tacto, con mucha prudencia, con mucha sabiduría. Y entonces esa actitud en su conducta y en sus palabras, que produce favor, obtiene el favor de Dios y también el de los hombres. Fíjese lo que dice Romanos 14, 18. En Romanos 14, 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es decir, Pablo está aquí hablando del reino de Dios, de que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y entonces una persona que está en el reino de Dios, una persona que se edifica del reino de Dios, por supuesto, va a agradar a Dios y va a agradar también a los hombres, va a hallar favor de los hombres. Así que, mi querido hermano, la primera parte de este proverbio nos está indicando que una persona con entendimiento, con buen entendimiento, es una persona que tiene una comprensión de las cosas, y particularmente una persona que tiene buen entendimiento es una persona que ha recibido el consejo de Dios, lo ha procesado, lo comprende, lo entiende, entonces actúa de manera prudente, de manera sabia, de manera perspicaz, es decir, cuidadosamente, prestando atención y recordando lo que Dios ha dicho. Y de esa manera, su actuar, sus palabras, pues van a traer el favor de Dios, por supuesto, en primer lugar. Dios lo va a bendecir, pero a la vez también va a generar afecto, va a generar aprecio de los demás. Qué tremenda bendición, ¿verdad? Qué lindo es entonces prestar atención a Dios, hacerle caso a Dios, obedecer a Dios. Pero en el otro lado de la moneda, ¿qué pasa? Dice el versículo, la segunda parte, mas el camino de los transgresores es duro. Lo que está diciendo es el contraste, pero el camino de los transgresores es duro. Ahora, todos sabemos lo que significa transgredir. Una persona que transgrede es una persona que está violando, que está rompiendo una norma, una ley, un mandato, ¿no? Y esas personas que transgreden nos está indicando que es una persona
que se está descarriando voluntariamente, que obviamente está saliendo de lo que es correcto, de lo que es justo, de lo que es recto. Y por lo tanto se convierte en una persona, como algunas traducciones, eh, eh, como algunas versiones traducen, en lugar de transgredores dicen pérfidos, es decir, se convierte en una persona infiel, se convierte en una persona desobediente, se convierte en una persona traidora, ¿no? Desleal. Obviamente, entonces su conducta, sus palabras, obviamente no son nada buenas, ¿no? Y fíjese lo que dice. Entonces, una persona que transgrede, que viola o rompe una ley, su camino, su conducta, su forma de ser, su forma de hablar, dice la Escritura, va a traer como resultado dureza. Dice, el camino de los transgresores, de los que rompen las leyes, de los que rompen las normas, de los que rompen los mandatos, es duro, trae dureza. Ahora, esto se puede interpretar de dos maneras. Algunos señalan que duro aquí es sinónimo de aspereza, de que el camino de esa persona es difícil, es dura, es impasable. Entonces, nos está diciendo que ese tipo de camino no es conveniente. La persona que viola, que rompe una ley, una norma, ¿qué hace? Sencillamente está yendo por un sendero que a él mismo le va a hacer daño y por supuesto a aquellos que están acerca de él también le va a hacer daño. Pero por otro lado, duro también puede ser interpretado como no duradero, es decir, que esa clase de vida, esa clase de conducta, esa manera de hablar, esa manera de ser, no va a durar mucho. Es decir, está camino a la ruina, está camino a la destrucción, está camino a un final pronto, por decir así. Por eso una traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice, una persona traidora va directo a la destrucción. Así pues, un transgresor es una persona desobediente, es una persona imprudente, es una persona rebelde. Y llevar una vida así lo va a llevar a la destrucción, lo va a llevar a la ruina, lo va a llevar a desviarse, por cierto. Su camino va a ser difícil de recorrer. Su camino va a dañarlo y también va a dañar a los demás. Por eso, al escuchar este proverbio, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro, nos está enseñando que la persona que se comporta con buen entendimiento, con buen juicio, con buen sentido, con buen tacto, esa es una persona que va a hallar el favor de Dios y que va a hallar el favor de los hombres también, es decir, de los demás, de hombres y mujeres, de la humanidad. Va a generar aprecio, respeto, va a generar afecto. Qué lindo, ¿verdad? Mientras que en el otro lado, una persona que siempre le gusta transgredir las leyes y las normas, va a sufrir. Va a sufrir. Tarde o temprano va a sufrir. Es un camino duro. Es un camino difícil. Es un camino desértico y que obviamente lo va a llevar a la destrucción.
Como cristianos, por supuesto, debemos recibir todo el consejo de Dios y podamos procesarlo al punto en que podamos comprender lo que Dios quiere, la manera en que Dios quiere que tú y yo nos conduzcamos en la vida, la manera de cómo debemos responder a las circunstancias de la vida, sean buenas o sean malas, o de personas hostiles o buenas. Uno tiene que saber procesarlo eso, primero prestando atención a lo que Dios dice. Y al prestar atención a lo que Dios dice, entonces yo reacciono, o mejor dicho, actúo de la manera prudente, sabia, perspicaz, de tal manera que voy a hallar el favor de Dios y el favor de la gente. Qué lindo es esto, ¿verdad? Quiera Dios, hermano, que prestemos atención siempre al consejo de Dios, porque el consejo de Dios nos da buen entendimiento. Gloria a Dios. Nos da un buen juicio, nos da un buen sentido para conducirnos en la vida, para saber cómo debemos hablar frente a cualquier circunstancia. Que Dios nos bendiga, que la palabra suya pueda calar hondo y sea oportuna a la necesidad que podamos estar viviendo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por bendecirnos con ella. Gracias, Señor, porque nos invitas a prestar atención al consejo tuyo, porque anhelamos, Señor, tener un buen entendimiento, es decir, en ser obedientes a ese consejo, comprendiendo, Señor, lo bueno de tu palabra, para ser prudentes, cautos, sabios, y de esa manera, Señor, hallar el favor tuyo, conducirnos adecuadamente, y que nuestras palabras, con buen entendimiento, puedan alegrar el corazón de otros y, por supuesto, el tuyo, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Sigue bendiciendo. Líbranos, Dios, de transgredir tu palabra, de transgredir tus leyes, tus normas, tus mandatos, porque tu palabra dice, Señor, que el camino del transgresor es duro, es difícil. Y no queremos eso, Señor, para nuestras vidas. Queremos, por lo contrario, siempre recibir el favor tuyo y ganar el respeto también de la gente, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos a ti. Te adoramos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Un abrazo.